con esta nueva tendencia de que la publicidad va apoyada de los videos, nos hemos tenido que convertir los corredores en actores, digo yo. Creímos que si hacíamos algo diferente en el mercado inmobiliario y utilizábamos los conocimientos y el aprendizaje del área farmacéutica y lo adaptábamos a este mercado, pues íbamos a tener un factor diferenciador. ¿Es mejor negociando, digamos, o cerrando una venta? En realidad te voy a responder algo muy importante en mí, y es que a mí no me gusta que me digan que no. Ustedes no van a creer lo que nosotros pasamos en unos inicios. Tanto que nuestro presupuesto o business plan que teníamos para la oficina se nos agotó. ¿Alguna costumbre de los corredores que sea tradicional que usted cree que ya no es válida en el mercado actual? Creer que lo saben todo. Bienvenidos a un episodio más de Crea Urbe. Hoy tenemos el gusto de tener a una persona que en la temporada pasada nos acompañó para hablar sobre un tema que era súper interesante como el UCI. Y algo que me gusta de Crea Urbe es que nos permite tener a los expertos y las personas que son reconocidas en el sector inmobiliario para hablar temas de coyuntura y temas informativos, pero también nos da el espacio de poder conocerlos. Quería empezar este episodio diciendo que siento que hay personas que venden propiedades, pero también hay personas que construyen una forma de vender propiedades. Y eso sería un poquito la descripción que yo diría para introducir al invitado de hoy, quien es Jonathan Arriaza, que pertenece para mí al segundo grupo de las personas que construyen una forma de vender propiedades. Así que, Jonathan, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación a ambos y estar de nuevo aquí en este importante podcast. Y también nos acompaña en la mesa Braulio Palacios, editor de empresa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Crea Urbe y súper interesante poder hablar con Jonathan desde otra perspectiva porque regularmente le preguntamos siempre sobre cuestiones de la industria, pero hoy toca conocerlo a él más como la persona, más allá del experto o el agente inmobiliario, más a la persona. Así que bienvenido, Jonathan, qué gusto tenerlo aquí. Yo quería empezar un poquito el episodio. Hablábamos incluso hace menos de un minuto afuera de la cámara. Jonathan nos contaba obviamente que pasó mucho tiempo y vivió en República Dominicana. Entonces, Jonathan, para empezar un poquito la plática del episodio de hoy, pues sé que se formó en administración en República Dominicana. Quería que nos contara un poquito qué de esos años, digamos, lo marcó y todavía lo acompaña. Ok, sí, yo estuve viviendo en República Dominicana del 2002 al 2006 aproximadamente. Y sí, hice una licenciatura en administración de empresas y luego una especialización, un posgrado en alta gerencia empresarial allá en República Dominicana. La verdad que me impactó y me marcó mucho vivir en República Dominicana. Estaba en esa etapa de crecimiento personal. La cultura dominicana es una cultura muy diferente a la nuestra, aunque hablamos el mismo idioma. La verdad que me enseñó mucho. Me ayudó en una etapa donde probablemente como guatemalteco me sentía muy, ¿cómo decirle? Muy serio, muy tranquilo. La energía dominicana se contagia inmediatamente uno llega. Entonces eso me ayudó a crear un espíritu y un carácter pues más abierto, más extrovertido, podría decir. En realidad no soy extrovertido, soy totalmente lo contrario, pero eso me ayudó a mejorar un poco en ese aspecto. Y yo le quería preguntar, Jonathan, y lo mencionabas un poquito antes de empezar el episodio del podcast. Lo conocí cuando usted era presidente de la Gremial de Profesionales Inmobiliarios, más o menos, recuerdo que fue como 2022, 2023, perdón. Y usted siempre está detrás de una marca, obviamente lo conocemos últimamente por Citimax. Pero quería preguntarle si le quitamos los cargos, si le quitamos las marcas que usted representa, digamos, ¿cómo se describiría a sí mismo? ¿Cómo escribiría Jonathan Arreaza, digamos? ¿Cómo me describiría a estas alturas de mi vida, verdad? Bueno, todavía me considero joven, emprendedor, me gustan los cambios, me gustan iniciar cosas, me gusta retarme a mí mismo y es parte de lo que me encanta cuando tengo que salir de Guatemala e iniciar
una nueva apertura como profesional en un mercado que probablemente no conozca, retarme a demostrarme a mí mismo que no estoy acomodado en una posición, sino me puedo adaptar fácilmente o rápidamente a esa nueva cultura, a esa nueva forma de vivir en una ciudad. Entonces eso me ayuda y así me describiría yo. Me adapto a los cambios y me reto a mí mismo a demostrarme que puedo hacerlo. Y un poquito en esa línea de adaptarse a los cambios, lo mencionaba también en su respuesta, tema de considerarse emprendedor, alguien a quien le gusta iniciar cosas. Como le decía, al final en la investigación que hicimos previa a este episodio, pues nos dimos cuenta que pasó por el sector de la farmacéutica. Es algo que claramente yo no sabía, me impresionó cuando lo vi. Y sé que en 2007, si no estoy mal, usted me corregirá si sí, pues apostó por hacer algo que en la región, digamos, nadie conocía y que era como convertir los bienes raíces en una franquicia. Y hoy tengo entendido que operan en 6 países. Doy un poquito de ese contexto porque yo lo que quería preguntarle es que, ¿en qué momento sintió, digamos, que su camino estaba en otro lado? Porque obviamente farmacéutica y bienes raíces son 2 rubros totalmente distintos, pero ¿en qué momento dijo, doy el salto de aquí para allá? Sí, en realidad estuve en el área farmacéutica antes de regresar a Guatemala y regresé en diciembre del 2006. Citimax inicia en el 2007. No fue una decisión única, fue en conjunto con un socio, mi socio Julio Reyes, que es dominicano y en ese momento él era mi jefe en la farmacéutica. Entonces decidimos, por razones que lo motivaron a él de vender un apartamento que había comprado aquí en Guatemala, como que vimos el camino de una profesión. Yo en mi vida había tratado con un corredor inmobiliario, no me había mudado, o si me había mudado no había utilizado los servicios de un corredor, entonces entro al mercado inmobiliario de cero. Ujú. Mi socio sí ya había tomado algunos cursos de bienes raíces, pero ¿qué fue lo que en realidad me enseñó a mí del área farmacéutica, la cual agradezco? Yo estuve en una farmacéutica muy grande, mundialmente conocida, y que viene de Suiza. Nos formó en un aspecto increíble de procedimientos, de tener todo por escrito, de tener tecnología a la mano que nutriera lo que uno hacía. Entonces, vimos esa posibilidad de que en el mercado inmobiliario hace 20 años, que no teníamos ni siquiera páginas web, menos un CRM, menos algo, una tecnología que nos acompañara, creímos que si hacíamos algo diferente en el mercado inmobiliario y utilizábamos los conocimientos y el aprendizaje del área farmacéutica y lo adaptábamos a este mercado, pues íbamos a tener un factor diferenciador. Pues 20 años después lo vemos que sí tenemos algo diferente. Citimax ha sido una marca diferenciadora. Con decirles algo, cuando empezamos el mercado inmobiliario, veníamos de una cultura de vestir con saco y corbata porque trabajábamos con médicos, altos profesionales. Entonces esa misma cultura de vestir formalmente, empezar hace 20 años en bienes raíces, la gente nos miraba raros. ¿Y ustedes qué son? ¿Qué hacen? Un corredor con saco y corbata. Y todos los días nos sentábamos nosotros empezando en la oficina con nuestro saco y corbata y la gente nos empezó a ver diferente. Hoy ya vemos un cambio totalmente hasta en la forma de vender en el mercado inmobiliario. Antes la gente salía como estaba, ¿verdad? Era un hobby, estaban en su casa y como estaban en su casa salían a ver una propiedad con un cliente. Ujú. Ya eso ha cambiado y ahora vemos un cambio total hasta en la imagen de los corredores. Y ahora que lo menciona Jonathan, no creo recordarlo en camisa y sin saco. O sea, no recuerdo si alguna vez lo vi así, honestamente, así que me hace todo sentido No el me mundo. siento bien si no salgo, siento que algo falta si no salgo con saco. Y antes de la pandemia seguíamos con corbata. corbata. Creo que a raíz de la pandemia ya la corbata se dejó de usar, pero todavía seguimos usando saco. Y yo un poquito en esa anécdota y que nos cuenta al final 20 años, pero sí me gustaría preguntarle, digamos, ¿qué cosa del Jonathan de los primeros años sigue intacta hasta el día de hoy? Que no sea la camisa y el saco. Yo diría que la energía que me mueve, la pasión de los bienes raíces. Entré en un momento que no sabía nada de bienes raíces. Me enamoré de esta profesión.
estudié esta profesión, me especialicé en esta profesión y esa misma energía y pasión que tengo desde el primer momento que empecé en bienes raíces, la sigo teniendo ahora. Sigo viviendo los bienes raíces, entonces eso no ha cambiado. Yo quiero entrar al siguiente bloque, ya que conocimos un poco el antes de que ingresó al mercado inmobiliario, sobre lo que nos comentaba hace 20 años, esa apuesta de construir algo desde cero. Y casualmente hace 20 años, si hacemos números, 20 años exactamente, usted estaba evaluando la idea de crear Citimax. Quiero preguntarle cómo superó el tema del miedo seguramente en retrospectiva agradece haber tomado la decisión, pero en ese momento, ¿qué le dio miedo decir, voy a armar algo de una industria que conozco casi nada, digamos? Muy poco, sí, los miedos existen, más cuando uno está en un área laboral, de dependencia laboral, donde Ujú. sí o sí, cada 15, cada 30 percibe un ingreso, se venda o no se venda, a salir y verse en un mercado que totalmente depende de los ingresos de los honorarios que uno percibe por vender o alquilar un inmueble. Es un miedo real que a todos nos puede pasar. Pero en realidad hace 20 años, si hacemos cuentas, no me visualizaba ni me veía como me veo ahora. En ese momento que nosotros iniciamos en el mercado inmobiliario, lo que buscábamos era que nuestro negocio fuera exitoso y fuera rentable. Ujú. Éramos 2 personas emprendedoras que lo que buscábamos es crear una oficina rentable. No pensábamos en cruzar fronteras, no, mucho menos pensábamos en convertirnos en una franquicia. Entonces, cada etapa trae retos y eso es lo bueno de la vida y del guatemalteco que asume los retos y emprende. Somos muy emprendedores. Habían estadísticas muy claras de que el guatemalteco está entre los altos porcentajes de emprendedurismo. Entonces eso es bueno. Vamos abarcando esos o pasando cada paso, cada etapa que nos corresponde y la vamos disfrutando. Y eso es lo que yo veo ahora. En estos 20 años hemos ido paso a paso y hemos logrado muchas cosas que nos hemos planeado, pero no fue una visión desde el inicio, creer que íbamos a ser una franquicia, que íbamos a estar en toda Latinoamérica. Eso ha sido poco a poco una planificación. Y justamente mi pregunta iba un poquito por esa línea, y qué bueno que lo menciona. Al final, en mi idea era si desde 2007 pues habían pensado en que Citimax iba a ser una franquicia y que querían expandirse. Entonces mi pregunta era un poquito qué lo convenció de que valía la pena arriesgarse a ese modelo. Pero, ¿cuándo es el momento en que, o sea, ven que no se puede quedar, digamos, aquí y que quieren expandirse a más? ¿Y cómo es tomar esa decisión y decir como, ok, no Porque solo aquí? ¿Por eso ya es qué? otro Por miedo. sí, Sí, y es otro mercado totalmente sí. diferente. Las franquicias y el negocio inmobiliario son muy diferentes. En realidad, lo que nos movió es que empezamos a tener cierto reconocimiento en el mercado. 2008, 2009, que fue uno de los años, si ustedes recordarán, más complejos de los bienes raíces, fue la crisis mundial inmobiliaria. En Guatemala, todo el mundo, como sucede, hacemos las cosas pues más catástrofe de lo que son. Aquí todo el mundo estaba esperando que desarrolladores quebraran, que los precios se fueran al piso, que se dejara vender, que un desastre total, cosa que no sucedió. A pesar de esa crisis empezamos a percibir que el mercado ya nos reconocía. Muchos desarrolladores nos abrieron las puertas y desarrolladores que probablemente ni habían escuchado de nosotros, pero iba siendo un resultado de la labor que habíamos hecho con mucha pasión en los bienes raíces. Entonces, en realidad lo que vimos era que teníamos algo diferente. Luego vinieron franquicias inmobiliarias que ya existían en Guatemala y que querían seguir creciendo en Guatemala. Nos escriben, nos contactan y nos dicen que nos unamos a esa franquicia, que nos convirtamos en esa franquicia. Y nos puso a pensar muchísimo. Dijimos, ¿por qué nosotros estamos haciendo esa bulla como para que nos busquen y quieran que nos asociemos a esa marca? Y en realidad creíamos que las cosas estaban haciéndose bien
Mi socio, que siempre ha tenido un marco mucho más amplio o un pensamiento mucho más global, dijo, pero ¿y por qué nosotros no empezamos a crecer? Investiguemos de franquicias, se acercó, empezó a hacer unas gestiones. No fue tan rápido como quisiéramos. Contratamos una marca mexicana que nos ayudó muchísimo, casi duramos un año trabajando en la certificación. Luego después con un apoyo institucional logramos contratar una marca estadounidense que nos volvió a certificar como franquicia. Y hoy pues nos da orgullo decir que en Centroamérica fuimos la primera franquicia inmobiliaria. Probablemente ahora hay un par más. Creo que hay en Costa Rica y en Honduras, me parece que hay otra franquicia inmobiliaria, pero en Centroamérica fuimos los primeros. Y hoy estamos en 5 países, ¿verdad? Tenemos representación en 6 porque tenemos gente que nos apoya desde Estados Unidos para el mercado latino y estamos en 15 ciudades en Latinoamérica. Entonces, ha sido un trabajo complejo, no es tan sencillo como vender inmuebles. Y fíjense que un factor básico es que al principio uno lucha contra marcas gigantescas y mundiales y tal vez el guatemalteco o el latino ponen una balanza, ¿verdad? ¿Qué diferente tiene Citimax versus las otras? ¿Por qué tengo que decidirme? Muchos han creído en nosotros y se lo agradezco a gran parte de nuestros franquiciatarios. Han creído en nuestra marca y le han apostado y han unido esfuerzos para que hoy sigamos creciendo. Yo de todo esto que nos menciona, yo quisiera preguntarle, Jonathan, ¿qué le ha enseñado este recorrido de los últimos 20 años que no le enseñó ni la universidad ni la calle? De usted mismo principalmente. Bueno, la universidad no te enseña a que salgas a buscar dinero cuando no lo tenés en la cuenta y tenés que pagar sueldos, tenés que pagar rentas, tenés que pagar costos fijos. Eso no te lo enseña la universidad. Tenés que sacar tu energía y demostrarte como persona, como emprendedor o como empresario que hay responsabilidades que hacer. Entonces, tuvimos que sacar energías de donde las teníamos. Increíblemente, nosotros nos costó mucho cerrar el primer negocio inmobiliario. Ustedes no van a creer lo que nosotros pasamos en unos inicios. Tanto que nuestro presupuesto o business plan que teníamos para la oficina se nos agotó. Nos quedamos sin capital. Invertimos nuestros ahorros y lo que tuvimos durante muchos años para echar a andar un negocio que hoy 20 años después podemos decir valió la pena, pero en ese momento uno está que se jala el pelo, que se come Claro. las uñas, que no duerme, las ojeras, ¿qué voy a hacer? Mañana tengo que pagar la renta y ¿ahora qué? Y es lo que le pasa a muchos empresarios y a muchos guatemaltecos que día a día están echando adelante este país con trabajo y con empresas. Ahora que lo sacó a colación, esa anécdota de la primera venta, ¿qué recuerda de esa primera venta y cómo lograron cerrarla y qué tanto Bueno, le tomó? ¿Qué tanto tomó? En realidad, la primera venta nos tomó creo que 4 o 5 meses después de la apertura, pero el primer negocio que cerramos, que no se nos olvida, es una anécdota muy interna y era una renta. Hicimos una renta con un diplomático que lo traían a Guatemala. Después de 3 meses de estar intentando hacer negocios, no cerrábamos. Y al fin logramos, nos dan el depósito o nos dicen que van a iniciar el proceso de la renta. Nos fuimos a celebrar, estábamos felices. Teníamos un amigo que compartíamos todo con él, entonces hasta nos compramos una botella de vino y celebremos que ya hicimos nuestro primer negocio. Y al otro día nos escribe el diplomático y nos dice: lamento informarles que en mi traslado ha cambiado y ya no regreso a Guatemala, entonces no voy a tomar la propiedad. Y nosotros ya habíamos celebrado por todo lo alto ese negocio. O sea, así de complejo es empezar una oficina inmobiliaria. Imagínense el resto, ¿verdad? Ahora, con la primera venta es inolvidable. La primera venta yo la cerré
un domingo a las 6 de la tarde. Fue una venta de un apartamento de casi $300,000. Aquí no se acostumbraba a trabajar sábados y domingos, bienes raíces, no, era un trabajo de 4 o 5 horas a la semana. Entonces, estar atendiendo un cliente un fin de semana y un domingo a las 5 de la tarde era casi imposible. Pues mi primer negocio de ventas fue ese, y la verdad que uno se llena de mucho orgullo ahora pensando todo lo que pasó y lo que pues te toma, ¿verdad? Para cerrar una negociación, pero es compleja, Sin duda. compleja. Yo quería cerrar este bloque donde estamos hablando un poquito sobre apostar para construir con la pregunta de ya un poquito más enfocado en cuando se expanden y como bien decía hace un momento, digamos, no es algo que era como común hacer, pues el tema de las franquicias en ese entonces cuando ustedes lo hacían. Pero una vez que ya lo hacen y que ya están, como nos decía, en 5 países, presencia en 6, digamos, em, cuando se crece, digamos, una empresa, obligas hasta cierto punto, creo yo, a soltar como el control de muchas cosas. No sé si eso es lo que pasa. Y en esa expansión quería preguntarle qué es lo que más le ha enseñado este proceso. Digamos, de que ya no estoy yo aquí haciéndolo todo, sino que tengo que empezar a... A delegar. Sí. Sí, ese es uno de los aprendizajes mayores en el tema de franquiciar. ¿Qué sucede con las franquicias? Es gente que cree en la marca y que invierte para seguir creciendo. Esa diferencia de una multinacional que abre bajo su propio capital diferentes ubicaciones. Aquí es diferente. No tenemos todo el capital para crecer como quisiéramos, pero hay gente que cree en la marca y apuesta a ello. Entonces, algo del mayor reto o aprendizaje que tenemos es que cada mente piensa diferente. Imagínense ustedes construir un nombre durante 20 años y entregárselo a alguien que al final ese alguien decide cómo manejarlo, aunque tenemos procedimientos claros, tenemos todo un plan, todo un modelo de negocio al que debe adaptarse un franquiciatario, no siempre se adapta al 100%. Entonces ahí es donde vienen pues los retos, ¿verdad? Dejar que la gente maneje su negocio, como dice el tema de las franquicias. Cada negocio es de operación y dirección diferente, entonces cada quien va a ponerle el sazón, se podría decir, el sí o el no del plan. Que eso es inevitable, claramente. Correcto. Ahí es inevitable. Entrando al tercer bloque y ya entrando a lo que sería como la vida del agente inmobiliario, sé que nos contó la anécdota de esta primera, de esta primera venta con este apartamento de $300,000, pero quería preguntarle, seguramente ha vendido infinidad y cantidad de propiedades en los últimos 20 años, pero ¿hay alguna que usted recuerde, digamos, con cierta grado de cariño, de alguna forma? ¿Hay alguna propiedad que usted recuerde? Esta propiedad siempre la recuerdo y siempre la cuento. Sí, recuerdo una y fue en mis inicios, eso fue hace 19 años tal vez, y fue una venta con una persona mayor de la tercera edad. Hace 20 años las cosas eran muy diferentes en el tema inmobiliario. La gente era muy cerrada y las personas mayores también son bastante complejas de manejar. Inclusive hasta el familiar que acompañaba a esta persona me decía en privado: mire, perdone, yo sé que hay cosas que las están manejando diferentes, pero comprenda que es una persona adulta que le gusta guiar y hacer lo que quiere. Entonces yo tenía y tengo la paciencia de adaptarme, ¿verdad? A ciertos clientes. Entonces, esta persona adulta, después de 6 meses de negociación, al final yo fui y le entregué la propiedad, le llevé una canasta de frutas y le dije felicidades por la adquisición. Y en ese momento esa persona cambió totalmente. Los 6 meses habían sido algo duro, algo complejo, estricto, negociador, directo. Entonces eso como que creaba una barrera entre los dos. Y ese cambio total hasta en la imagen de la cara no se me olvida. Y me dijo: muchísimas gracias por el apoyo que me dio.
la verdad que yo creí que usted iba a tirar la toalla porque yo sé que soy complicada para negociar, pero muchas gracias. Y esa negociación no se me olvida porque probablemente esa persona no me volvió a comprar porque una persona mayor, casi nadie compra 3 y 4 propiedades en su vida. Pero me refirió muchísima gente más y mucha gente que me decía, mire, me refirió fulana de tal con usted porque usted tuvo un trato increíble con esa persona y por eso vengo a usted. Entonces, muchas veces pensamos que esa negociación no nos va a representar más negociaciones futuras y es todo lo contrario. Un poquito también, digamos, lo que nos cuenta ahorita de esa anécdota con esa persona al final, em, su trabajo, y me imagino que ustedes, o sea, es una persona que al final pasa bastante tiempo entrando en muchas casas y no solo las casas al final, o sea, es la vida de las personas que le van a comprar o rentar una propiedad. Entonces, ¿cómo le ha impactado eso? Digamos, como llegar a conocer de cierta manera tantas personas y no sé si le han dejado cositas a usted en quién es ahora usted. Claro, claro. En realidad, todas las negociaciones, todas las propiedades que yo he conocido, que he tenido la dicha de cerrar negociaciones, me han enseñado algo. Y es que de un lado está el propietario, ¿verdad? El propietario tiene todo su capital invertido en un inmueble y probablemente lo que le costó trabajar durante décadas, o probablemente no a él, sino a sus padres o a sus abuelos. Entonces hay un valor sentimental en las propiedades que es invaluable, que no tiene valor en dinero, sino en sentimientos. Entonces, desprenderse de ese bien que tiene mucho más valor sentimental que comercial, es importante que uno lo reconozca y lo vea. Y ese aprendizaje, darle valor a las propiedades. Yo soy un intermediario, ¿verdad? Muchas veces tengo que aprender ese valor para poder lograr que el comprador enlace esos beneficios y entienda del por qué es importante esa propiedad. Entonces, todas las negociaciones son importantes y las personas nos enseñan mucho los propietarios, no digamos los compradores, las necesidades de los compradores, del por qué están buscando un inmueble, por qué necesitan una propiedad, por ejemplo, de un nivel, por qué necesitan una propiedad con 5 habitaciones. Hay muchas cosas que los clientes nos dicen a los corredores en esa confidencia de que podamos entender sus necesidades. Entonces, todos nos enseñan. Sí, al final en cuentas, las propiedades se vuelven un rostro, ¿no? Porque Son parte de... más allá de lo que puede significar un cierre de una venta en una cifra, al final de cuentas son rostros de personas que se acumulan en esa propiedad y que lo heredan a estas nuevas personas que también van a sumar su propia historia en esta nueva propiedad. Correcto. Esa es una cosa bien interesante. Yo también, ya que lo hablaba un poco sobre tratar a diferentes tipos de personas, yo lo conozco y he visto más allá de las pancartas los videos en su canal de YouTube. Veo que trabaja muchas propiedades premium. Entiendo que este es un sector que requiere, digamos, mucha mayor privacidad, mayor silencio, más criterio, digámoslo, o incluso hasta menos improvisación. Y quería preguntarle qué aprendió de ese mundo en particular y cómo uno puede llegar a diferenciar al vender una propiedad premium y una propiedad que sea de menor rango, digamos, en cuanto a precio. Bueno, si vamos al tema de las propiedades premium, viene el asunto anterior que conversábamos. Cada propietario le tiene un valor increíble a su inmueble, ya sea una que cuesta $1 millón o una que cuesta $100,000. Cada quien le tiene un valor incalculable. Entonces, yo no puedo definir que esta es mejor o peor que la otra. Debo darle la importancia a cada propietario. Pero vender en el mercado premium es complejo. Hay que, como decís, no se puede improvisar. Y con esta nueva tendencia de que la publicidad va apoyada de los videos, nos hemos tenido que convertir los corredores en actores, digo yo, porque yo en mi vida me han gustado las cámaras, me siento incómodo. Como les decía al inicio, no soy tan extrovertido como mucha gente. Pero es parte del aprendizaje y el crecimiento que hemos tenido los corredores, que nos hemos tenido que adaptar a las nuevas formas de vender. Cuando yo inicié hace 20 años se vendía
con los clasificados del periódico escrito. Ya ahora eso ya ni se consulta, creo que ya nadie recibe el periódico escrito, ahora son los videos. Entonces, Sí. adaptarme a esa nueva tendencia ha sido un factor clave para seguir creciendo y lográndolo. Eso sí, no solo soy yo, es un Claro. equipo detrás. No hay una improvisación. O sea, aunque uno parezca muy natural en el video, hay un trabajo detrás que te va guiando. Sí. Jonathan, un poquito hace rato hablábamos de la anécdota del diplomático donde celebraron una venta que creían que ya estaba y que no se dio. Y mi pregunta ahora un poco para seguir conociéndolo es, ¿cuál es o si tiene la anécdota de esa venta que pensó por perdida, pero que sí se dio? La que se perdió y no se dio, eso fue, para mí fue una inyección de más energía y algo que me enseñó a que las celebraciones se hacen cuando se firma, pero que llevábamos tantos meses esperándola que nos adelantamos a eso, ¿verdad? Entonces, e inclusive parte de nuestra política en Citimax es que celebramos cada cierre. Tenemos una campana en cada oficina que cuando alguien cierra un negocio va y lo celebra y toca la campana y le comparte al equipo esa buena energía, porque somos ahí sí que predicadores de que la buena energía se transmite. Entonces, cuando cerramos una negociación, lo que estamos diciéndole a la demás gente es que sí se puede. Todo ese trabajo Sí, claro. que muchas veces no se ve en las redes, todo ese trabajo que no ven los propietarios o que no ven los clientes, sino hasta que se cierra una negociación, se celebra de esa forma. Entonces, seguimos celebrando. Cuando cerramos una negociación, claro está que esté firmada. Pero ¿hubo alguna que usted pensó que no se iba a cerrar y de pronto al final de Se cuentas sí se cerró. cerró? Recibió Sí. la llamada Todo lo contrario diciendo de la siempre anterior. sí. Sí, no, hubo gente que nos decía, han habido casos que me han dicho, mire, muchas gracias por su tiempo, no voy a seguir en la negociación, y uno trata de ver qué pasó y que no, encontré una propiedad que mi vecino me dijo y me gustó y estoy en ese trámite. Resulta que la propiedad no era la que le habían transmitido Claro. y desistió de esa negociación y vuelve y me contacta y me dice, Jonathan, fíjese que siempre sí, está todavía la propiedad disponible. Sí, está disponible, ok, iniciemos el proceso. Y ha pasado que hay gente que deja de contestar, porque eso es muy común en los bienes raíces. Hay muchos clientes que no pueden decir no ni sí. Entonces simplemente dejan de contestar. Y creíste que ya esa negociación ya no se iba a dar y después de los meses vuelven a la vida y ya la propiedad no está disponible porque puede pasar, pero se busca una opción que se adapte. Por lo que veo es una adrenalina constante el tema de los bienes raíces. Sí, porque creen las canas, las arrugas, todo eso ha sido parte del negocio. Entrando al último, el último bloque, conocerlo un poquito más a Jonathan. No sé si, obviamente el hecho, como mencionaba María José, comparte con muchas personas, ¿verdad? Me imagino que tienen momentos en donde más allá de la propiedad se pueden tener conversaciones un poquito más personales. ¿Hubo algún cliente o algún propietario o algún comprador que le haya dado un consejo a usted que en ese momento no tenía mucho sentido, pero con el pasar de los años le cobró todo el valor? Consejos, bueno, no todo el mundo te da consejos ni te da retroalimentación, ¿verdad? No todo el mundo está en esa sintonía, pero sí hay gente que me ha manifestado em, que se sintieron representados por mí en una negociación, dieron parte del apoyo. A veces yo me convierto en alguien que insiste cuando logro entender las necesidades de un cliente y veo que hay una oportunidad en el negocio inmobiliario, les insisto a que la vean. No todo el mundo tiene la capacidad porque no conoce el mercado de identificar esas oportunidades. Entonces, algunos clientes me siguen comprando en esta profesión
porque en algún momento los hice ver que era una buena negociación la que estaban haciendo y lo aprendieron ganando dinero, porque esa es la realidad. Hay clientes que me compran a mí a ojos cerrados en planos, porque saben que la propiedad se va a revalorizar, porque le van a ganar plusvalía durante construcción, porque el proyecto es un buen desarrollador el que lo está haciendo. Entonces, cuando lo entregan, se sorprenden de lo bien que se vendió en planos. Entonces, eso ayuda a que los clientes te tomen de un lado y te den cierta retroalimentación y es los beneficios que perciben. No sé si es lo mismo, pero quiero preguntarle, ¿es mejor negociador o mejor vendedor? No sé si es lo mismo. No sé si es lo mismo, por eso lo pregunto. ¿Es mejor negociando, digamos, o cerrando una venta, digamos? Bueno, me pusiste en qué pensar. ¿Cuál de los dos soy? En realidad te voy a responder algo muy importante en mí. Y es que a mí no me gusta que me digan que no. Entonces, si alguien me dice que no, yo busco la forma de buscar una solución y que me cambien la respuesta a un sí. Ok. Entonces, cuando alguien me dice, mire, no me interesa, ¿y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué dejar ir esta oportunidad? O sea, sí soy buen negociador, pero a la vez me convierto en un buen vendedor. Pero lo más importante de eso es que no me gusta que me digan que no. Siempre voy a buscar cambiar esa negatividad. Usted es de la línea que piensa, el no ya lo tengo asegurado, tengo que encontrar el El sí. sí es un factor importante en los negocios inmobiliarios. Sin duda. Yo quería ahondar un poquito, Jonathan, en el tema de, pues, al final usted se formó, entiendo, y construye, digamos, su carrera en otro país en tema de estudios, en República Dominicana, pero siempre supo que regresar a Guatemala era el plan. O sea, siempre quiso regresar aquí y saber que quería hacer algo aquí. No necesariamente. Ok. En realidad yo empecé mis estudios universitarios en Guatemala, se dio la oportunidad de irme a República Dominicana, tuve casi que volver a empezar mi carrera universitaria en República Dominicana por las convalidaciones de materias, no fueron de lo mejor que me fue a mí. Entonces, llegó un momento que ya en República Dominicana me sentía pues que me hacía falta mi familia, mi país, el clima. Claro. Aquí hay muchas cosas que no tienen allá y que se extrañan, ¿verdad? Entonces llegó un momento en que dije, bueno, ya es el momento de volver a Guatemala, y por eso volví. Siempre me vi viviendo en otro país y fue parte de lo de vivir en República Dominicana, me enseñó muchísimo. Sigo yendo mucho a República Dominicana y es un país que yo le digo es mi segunda nación, me formó como profesional, entonces tengo mucho que agradecerle, pero a Guatemala más. Sin duda. Yo que solo quería preguntarle, porque justo recientemente regresó de República Dominicana y según me comentaba, pues viaja por lo menos unas 2 o 3 veces. Em, me recuerdo que en algún artículo que yo le consulté era cómo le consulté sobre algo sobre el mercado guatemalteco, pero me recuerdo que me puse a pensar, ¿cómo maneja tantas cifras y diferentes mundos de diferentes mercados inmobiliarios y cómo lo va aterrizando? Porque claramente es mucho más fácil analizar un mercado si uno maneja la misma información, pero obviamente tiene que manejar tantos mercados inmobiliarios. Y quería preguntarle, ¿cómo usted a nivel como persona logra tener, digamos, mantener la línea en cada una de información de cada uno de los países y que por cada país es infinidad de propiedades? Sí, Un definitivamente. Excelito ahí en la cabeza. Tenemos plataformas que nos apoyan en esas estadísticas y a conocer el mercado. Y algo que les manifestaba es que me apasionan los bienes raíces, entonces saber cómo está el mercado en República Dominicana, en Costa Rica, en El Salvador, en México, me apasiona, entonces me involucro, mantengo comunicación frecuente con los equipos de los diferentes países, estoy viendo las noticias inmobiliarias, estoy viendo las propiedades que están ingresando, que se están vendiendo, entonces eso me nutre y es un factor que a mí me ha ayudado a crecer, ¿verdad?, en los bienes raíces. Antes de pasar al siguiente bloque, quería hacer una última pregunta. ¿Cuándo fue la última venta que cerró? Recientemente antes de irme a República Dominicana, y fíjense que hay un pensar mío que siempre les manifiesto cuando voy a otro país y les digo al equipo, fíjense que se da la casualidad que yo estando fuera de Guatemala sigo vendiendo.
¿Por qué? Porque son negociaciones que probablemente empecé y se concretan cuando estoy fuera. Ujú. O sea que eso no impide el yo salir fuera de Guatemala, sigo en el modo negocio y sigo vendiendo. Entonces, sí, constantemente me mantengo en ventas. Eso. Pues aquí en Creaurbe, Jonathan, tenemos la sección con la que cerramos, a la que le decimos preguntas rápidas. La idea obviamente es que nos dé respuestas cortas, breves, no que sea así rápido como que vamos corriendo, pero obviamente es lo primero que se le venga a usted a la mente porque nuestras preguntas van a ser súper al grano y directas. Entonces, quería empezar esta sección preguntándole un poquito alguna lección de la farmacéutica que todavía aplica a las bienes raíces. Procedimientos. Sí. Todos debemos tener procedimiento. Yo quiero preguntarle, ¿qué le dice usted, qué señal le dice usted que un agente inmobiliario realmente entiende a un cliente? Cuando valoras a la persona, cuando entendés que se está interesando por las necesidades de las personas. Em, no sé si existe, pero me gustaría preguntarle ahorita, ¿alguna frontera que Citimax no habría cruzado sin equivocarse primero? Todo es un aprendizaje, todo nos ha enseñado. Yo quiero preguntarle una zona del área metropolitana donde usted cree que hay mayor potencial, más potencial que ruido. Hay mucho potencial en zonas céntricas de la ciudad que probablemente no están en el mercado, zona 2, zona 8, que está ahorita en crecimiento. Hay todavía un gran capital en estas zonas. Durante el episodio hablamos bastante sobre el tema de reinventarse, entonces mi siguiente pregunta va un poquito en esa línea. ¿Alguna costumbre de los corredores que sea tradicional que usted cree que ya no es válida en el mercado actual? Creer que lo saben todo. Eso pasa. A veces creemos que ya no hay nada que aprender en bienes raíces y todos los días hay algo nuevo. Yo quiero preguntarle, una habilidad que separa a un vendedor de propiedades con un asesor inmobiliario. Un factor importante es la empatía. Ok. Hace un ratito, Braulio le hizo una pregunta sobre el tema de las zonas, pero yo quiero ahora hacerle la pregunta sobre alguna ciudad de la región donde el gremio inmobiliario cree que debe poner más atención. Bueno, fuera de Guatemala, fuera Ujú. del departamento de Claro. Guatemala, tenemos un gran mercado aún por capitalizar. Las ciudades intermedias, como le hemos llamado, hay mucho crecimiento y orden, ¿verdad? Eso debe ir enlazado. Y la última pregunta es, alguien que no conoce el mercado inmobiliario guatemalteco, ¿alguna palabra que describa el momento actual? Una palabra o una frase. Actividad. Estamos en una gran actividad y crecimiento inmobiliario. Muchas gracias, Jonathan. Pues Jonathan, yo quería cerrar agradeciéndole por habernos acompañado una vez más en Creaurbe, esta vez en la segunda temporada y claramente para hablar más sobre usted, para poder conocerlo, para ver, digamos, el Jonathan detrás de Citimax, de los anuncios que vemos en la calle cuando vemos su foto. Al final, creo que fue una conversación donde aprendimos mucho sobre usted, que claramente si no hubiéramos tenido este espacio, ninguno de los dos creo yo que sabríamos. Así que agradecerle por habernos acompañado hoy. No, gracias a ustedes, gracias. Para mí ha sido un placer estar aquí y compartir con todo su público. Probablemente, como ustedes dicen, no es que yo tenga tanta publicidad, pero hay una persona diferente cuando ya uno la conoce mejor. Pues nada, yo espero que las personas que escuchen el episodio de hoy puedan, digamos, conocer esa parte de Jonathan que él mencionaba, ¿verdad? Me consta que es un profesional inmobiliario claramente porque es una persona que constantemente se está preparando, una persona que cuando uno lo consulta como periodista percibe perfectamente que sabe de qué está hablando, con un montón de matices porque le he consultado de precios, de zonas, le he preguntado un montón de cosas, pero también me percato también cuando nos encontramos en los pasillos en algún evento inmobiliario, la amabilidad con la que siempre lo trata a uno, siempre lo saluda a uno, yo no se hace el desentendido, siempre lo saluda a uno, siempre se toma el tiempo de estrechar la mano, así que nuevamente agradecido con usted, Jonathan, y posiblemente nos seguiremos viendo en otros eventos inmobiliarios y seguramente les seguiremos consultando sobre diferentes temas aquí en República Inmobiliaria. Así que espero que no se aburra de No, nosotros. no, al contrario, agradecerles a ustedes por esa apertura y que están creando estos canales, ¿verdad? Y estas plataformas para que
el mercado inmobiliario siga creciendo en Guatemala. Sin duda alguna. Así que también muchas gracias a ustedes por ver un episodio más de Crea Urbe. Si les gustó el episodio, te invito a que lo compartas con las personas que creas que lo van a apreciar también como tú. No quiero dejar pasar la oportunidad, obviamente, para recordarte que te puedes suscribir a nuestro boletín de República Urbe en republica.com/newsletters, que llega todos los martes alrededor del mediodía. Y también seguirnos en nuestro canal de YouTube y Spotify de Crea Urbe. Así que muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio.